Bienvenidas. Al Señor damos gracias por darnos este nuevo momento de estar aquí en su casa para alabar, glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro amado Dios. Después del tiempo que ya hemos tenido, vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. Los niños están saliendo ya a sus lugares. Me dijo el director de escuela dominical de los niños, me dijo que si por favor anunciaba que los niños, que los bebés, de los que todavía están de brazo y bueno, me dijeron que de 4 años para arriba, porque los de brazo todavía es complicado y todavía no tenemos Así que me dijo el director de escuela dominical que le dijera eso, pero veo, ya salieron, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta el anuncio para la próxima vez. No sé, ¿verdad?, cómo es allí. Por favor, busquemos la Biblia. Vámonos a Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Este día vamos a participar de Santa Cena, ¿verdad? Tenemos listos aquí los alimentos. Todo está listo y vamos pues a participar ahora de esta ordenanza de parte del Señor. Busquemos pues Primera epístola de Pedro, capítulo 2 y el verso 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y vamos a dar lectura ya a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, 9 y 10, para gloria del Señor nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Termino con el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí, hermanos, dejemos la palabra. Ayúdeme a orar brevemente para que el Señor tome dirección total de todo lo que se va a hablar aquí. Por favor, Señor, aquí estoy una vez más para hacer entrega de tu palabra, Señor. Reconozco que, Señor, me da miedo, que por mí no puedo, Señor, pero también sé, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, por tu voluntad estoy aquí. Y en tu nombre, Señor, voy a hablar la palabra. En tu nombre, Señor, con este libro en mi mano y con tu palabra en mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, para gloria de tu nombre primeramente y para edificación de nosotros los que vamos a oír. Úsame para tu gloria con poder en esta mañana. Amén y amén. Ahora tomen asientos, hermanos, asiento. Y quiero predicar bajo el tema, he puesto como tema, grandes privilegios de la iglesia. Grandes privilegios, un gran privilegio de la iglesia. Estas frases que hemos leído hoy, es verdad que es un pasaje corto, pero estas frases de estos versículos tienen un significado muy, muy especial, hermanos, muy especial. Porque ese fue el nombre con el cual el Señor en el Antiguo Testamento llamó a su pueblo Israel. Dios le dijo a Israel que era el pueblo santo, era una nación santa, escogida por el Señor. En todo el Antiguo Testamento Dios le llamó que era su
su linaje santo, pueblo adquirido por el Señor. Sin embargo, hoy lo que hemos leído aquí, lo que vamos a ver a continuación, nos damos cuenta que estas palabras no fueron dirigidas a la nación de Israel, sino que estas frases de linaje escogido, nación santa, o real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, les fueron estas frases dichas al cristianismo, es decir, a la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor. De manera que para los creyentes de aquel momento, Pedro escribió, y todos lo sabemos, para los dispersos judíos que iban huyendo por la persecución y que iban dejando sus lugares de vivienda por la persecución, pero no solo eran judíos, porque la iglesia o el cristianismo se iba formando de gente gentil también. Los gentiles se iban incorporando al mensaje del cristianismo. Y Pedro dice estas palabras se las dijo al cristianismo. Por lo tanto, tanto para los judíos como para los gentiles, escuchar aquellas palabras donde Pedro dice: mas vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para esta gente era algo como, mire hermano, era como un bombazo. Para ellos era algo como una revolución. Para ellos era algo sorprendente. Que al cristianismo se le dijera: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, para el cristianismo era algo como increíble. Era algo como no, pero ¿cómo va a ser si quienes son reconocidos así son los israelitas? Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de los primeros apóstoles, usted lo encuentra en todo el Nuevo Testamento, una de las grandes preocupaciones de los apóstoles fue que el pueblo, el cristianismo, la iglesia comprendieran cuál era su identidad en el nuevo pueblo. Que el cristianismo o que la iglesia comprendiera cuál era su identidad, es decir, que ellos supieran cuáles eran sus deberes, cómo debía ser su conducta, pero también cuál era el respaldo con el cual contaban. Los primeros apóstoles, hermanos, se preocuparon de que el nuevo pueblo que iban haciendo, el nuevo cristianismo, aquel cristianismo, pueblo nuevo, entendiera que no eran cualquier cosa, que entendieran su identidad. Porque usted encuentra al apóstol Pablo diciendo una y otra vez, diciendo el apóstol Pablo: mi oración es por ustedes, para que Dios les dé revelación de esto. Sepan ustedes, recuerden ustedes que ustedes han sido esto. Recuerden ustedes, no se olviden ustedes que ustedes son acá y son allá. Oro al Señor, decía Pablo, para que ustedes comprendan. Hermanos, había un interés en los primeros hombres de Dios en que el cristianismo entendiera o se diera cuenta cuál era su identidad. Otra vez, el apóstol Pedro dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y se lo está diciendo no a Israel, sino que se lo está diciendo al cristianismo. Al cristianismo le suena como increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Si el único pueblo que ha sido linaje escogido, que ha sido nación santa, que ha sido sacerdocio, ha sido los judíos, ha sido Israel. ¿Y cómo es que ahora a nosotros nos están diciendo esto? ¿Está conmigo, mis hermanos? Eso es muy importante que lo sepamos, que el apóstol Pedro le está diciendo al cristianismo esto. Entonces vuelvo a decir, aquello en oídos del cristianismo sonaba como increíble. Provocaba una revolución, provocaba problemas entre el judaísmo también.
porque el judaísmo siempre se sintió escogido, linaje escogido, se sintió con todas estas cualidades. Entonces para ellos era como, ¿y esto? ¿Qué es esto? El versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Otra vez, esta expresión solo estaba dirigida a Israel en el Antiguo Testamento. No me tomará el tiempo porque vamos a ir deprisa. Pero esto estaba escrito allá en Deuteronomio capítulo 7. Esto estaba en Éxodo capítulo 19. Donde Dios les dijo, ustedes son un pueblo especial para mí. Especial entre todas las naciones. Y no los he escogido, les dijo, porque ustedes sean más fuertes, más poderosos o más buenos en todo el sentido de la palabra. No. Sino porque yo a ustedes los he escogido, los he amado, les digo, y con ustedes tengo un plan. Eso está allá. Y Dios le dijo allá en el Antiguo Testamento a este pueblo, ustedes son linaje escogido. Ahora, ¿qué significa que Israel era el linaje escogido en el Antiguo Testamento? Sencillo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era un linaje escogido en base a la descendencia de Abraham. Dios escogió a un hombre, lo llamó ese hombre Abraham. Lo llamó Dios y con ese hombre hizo toda una descendencia. De Abraham vino Isaac, Jacob y todos los demás, lo que conocemos como los patriarcas. Vinieron las 12 tribus de Israel. Vino todo eso por ahí. Y todo el que nació bajo esa descendencia de Abraham es llamado en el Antiguo Testamento, es llamado linaje santo. Venía a ser, o venían siendo ellos, venían siendo por nacimiento judíos. Venían siendo por nacimiento hebreos, en aquel tiempo se les llamaba. Israelitas. Judíos después del cautiverio, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel lo sabía. Y esto se mantuvo así, hermano, como por unos casi 2000 años. Donde Israel sabía perfectamente sabía Israel que lo tenía claro, su mentalidad, la mentalidad de todo el pueblo de Israel, la cultura, las costumbres, todo. Se sabía, hermano, que Israel era el linaje escogido, era el pueblo de Dios. Lo sabía todo Israel. Pero en el pasaje que hoy leemos nosotros aquí, vemos en esta carta que el apóstol Pedro está diciendo, está cambiando el concepto y ahora dice, ahora le está llamando linaje escogido, real sacerdocio. Se lo está diciendo o se lo está aplicando a gente incluso gentil. Y escuchar eso para los hebreos era como, ¿cómo es posible que a los gentiles, a esos incircuncisos, a esos inmundos, esos que no eran pueblo, esos que no tienen ningún derecho, cómo es posible que esos ahora se les esté dando el título de linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Cómo es posible? Entonces otra vez vengo a decir que tanto para los judíos como para los gentiles aquello era una bomba, un bombazo. Era algo muy fuerte, en otras palabras. Usted está acostumbrado a que le digan, tú eres el jefe, pero mañana, no, ya no, jefe, y de repente empieza a escuchar que a otros que le llaman jefe. Y usted ni cuenta se dio. Es como que le cae así como, eso está fuerte, ¿no? Así ocurría para Israel. Así ocurría. Bueno, todavía, esto de ser linaje escogido, o ser parte del pueblo de Israel, o ser judío, hermanos, era algo que solamente se daba, realmente se daba por nacimiento. No era algo que la gente escogía y decía, voy a ser de linaje judío. No, porque nadie escoge dónde van a ser, ni quiénes van a ser su papá, ni nada de eso. De manera que para ser de linaje escogido, por lo menos todo lo que se conocía del Antiguo Testamento no tenía que ver, hermanos, con mis creencias, no tenía que ver con mis decisiones, con lo que yo escogiera, con mi fe, no, nada de eso, hermano. Todo lo que era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para ser parte del linaje escogido, el único requisito era que sus papás fueran descendientes de Abraham. No había forma.
Si sus papás no eran judíos, usted tampoco tenía descendencia judía. Y si alguien decía, yo abrazo la fe judía, ¿sabe cómo le llamaban los judíos? Usted lo sabe. Prosélito le llamaban, ¿verdad que sí? Si había alguien de afuera, un gentil, que decía, yo abrazo la fe judía, yo me quiero hacer judío, quiero esa fe. Sí, se le permitía, entraba a los ritos, abrazaba la fe, pero se le llamaba un prosélito. No era un judío de nacimiento, no podía. En otras palabras, en el Antiguo Testamento y todo lo hasta antes de Jesús y antes de la iglesia, para ser parte del linaje escogido, no había otra manera, nadie lo podía decidir, no había otra forma más que hacerse por medio del nacimiento. No había otra manera, no había otra forma. No se podía. ¿Están conmigo, mis hermanos? No había otra forma. Podría ser prosélito, un creyente de la fe judía, pero jamás iba a ser judío de nacimiento. No. Entonces, esto causaba que en el judaísmo recibir aquello de vosotros sois ahora linaje escogido, o todo esto, para ellos era algo otra vez demasiado fuerte. Era como, no lo comprendo, no lo puedo entender, no sabemos cómo es esto. Y sabe, hermanos, el verso 10, mire lo que dice el verso 10, si nos lo presenta verso 10, mire lo que dice. Vamos a leer un poquito. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo, miren, imaginen a Pedro diciéndole al cristianismo, allí van judíos pero también van gentiles. Y Pedro les está diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro diciéndole a un pueblo que está allí, que van huyendo, que van corriendo por la persecución. Pedro quiere que entiendan que ellos no son cualquier pueblo. Pedro quiere que esta gente comprenda su identidad, que esta gente sepan quiénes son. Pero para ellos caía como, qué fuerte, ¿cómo es eso? Si los judíos han sido todo el tiempo. Esos, hermanos, eran conceptos que en aquel tiempo eran bien conocidos por toda la gente. Hoy a nosotros nos suena que hay que dar toda una explicación, hay que tener todo un estudio, pero en aquellos tiempos, para ellos era todo el mundo sabía, incluso los gentiles sabían que el pueblo escogido era Israel. Por eso, hermano, no vamos lejos. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted encontrará que el favor de Dios siempre era para el pueblo de Israel. ¿Era el favor de Dios para Egipto? No. ¿Era el favor de Dios para otras naciones paganas allá? No. El favor de Dios en todo el Antiguo Testamento era para Israel, para su pueblo. Y eso lo sabía la gente. ¿A favor de quién abría el mar rojo? De Israel. ¿A favor de quién mandó 10 plagas allá y destruyó allá todo lo que hay en Egipto? Por favorecer a Israel. Las victorias en la batalla, al gigante allá David. ¿A favor de quién la victoria? De Israel. Todo el Antiguo Testamento, Dios favoreciendo a Israel. Pero ahora este nuevo pueblo dice, pero ¿y cómo está eso? Pues si todo el tiempo y toda la vida ha sido los judíos y ahora se nos está diciendo que nosotros somos. Mire, hermano, muchas veces contamos con tantos privilegios como iglesia que nosotros mismos no lo sabemos. No lo sabemos. Y entonces el nuevo pueblo, el cristianismo, está diciendo, pero si eso es para ellos, hombre, está raro eso, ¿cómo puede ser? Pero Pedro insiste, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Miren, hermanos, que si fuéramos a detenernos más en todo esto, encontraríamos que todavía en los tiempos del Señor Jesús, cuando Él viene, estaba bien clara aquella división entre el favor de Dios para los judíos. Por ejemplo,
Cuando el Señor Jesús mandó a sus apóstoles, a sus discípulos, les dijo: vayan y evangelicen, vayan y hagan milagros, resuciten muertos, sanen enfermos, hagan todo, liberen a los endemoniados. ¿Se recuerda usted claramente que cuando el Señor los envió y les dijo: por casa de gentiles, no vayáis? Leámoslo solo para que veamos rápidamente. Solo Mateo 10:5. Vea lo que dice Mateo 10:5. Solo para que tengamos más claro todavía lo que estamos queriendo decir. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Sabe usted lo que eso significa? A ver, ¿sabe o se ha detenido a pensar qué significa eso de verdad? Es como que el Señor dijera hoy: ahí por los mexicanos no vayas, con los mexicanos no tengas nada que ver. ¿Cómo él le hace eso, hermano mexicano? Y si fuera a los salvadoreños, es como que sonara así: el Señor dijera: vayan y evangelicen a sus apóstoles, vayan, prediquen, hagan todo milagro. Eso sí, cuidado y se metan con esos salvadoreños. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se siente uno? No crea que eso está sencillo. ¿Se nota o no se nota el asunto? Está claro. Cuidado y se metan con esos mexicanos, porque con ellos no es esto. Le aseguro que se resiente y ya no quiere saber nada de esto. En todo ese tiempo, hermano, estaba claro el favor de Dios para con Israel en todos los sentidos. La mujer sirofenicia, dice el pasaje, mujer sirofenicia, de dos naciones era esta mujer, de dos lugares. Y esta mujer sirofenicia, esto está, me parece, Marcos capítulo 7, verso 24. Y si lo presentara por ahí sería bien si lo leyéramos corriendo. La mujer sirofenicia tenía un problema. El Señor Jesús había venido a una casa y el Señor dijo: no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie sepa que estoy en este lugar. Pero la mujer sirofenicia tenía a una hija, y esta hija tenía demonio, dice la Biblia. Y por tener demonio, la mujer vino a la casa del Señor, donde el Señor estaba, y le dijo: Señor. No lo presentó. Marcos capítulo 7, verso 24 para adelante. Yo creí que íbamos corriendo ahí. Vamos a ver. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, no era judía, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y ya hemos explicado esos pasajes, se recuerdan en otras prédicas. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Bueno, aquí el punto es resaltar la fe de esta mujer, ¿verdad? Cómo la fe conmovió, la persistencia de esta mujer conmovió al Señor. Pero la idea que nosotros intentamos sacar ahora es ver cómo se conocía y se sabía perfectamente que para el favor de Dios era para con Israel, porque era el pueblo escogido, era el linaje escogido, era el pueblo, era el real sacerdote, era el pueblo de sacerdotes, era la nación santa. Entonces lo que se mira es cómo Dios favorecía solo a ese pueblo, y lo favorecía y lo favorecía. Ahí tenemos el pasaje de esta mujer pidiendo ayuda por su hija, atormentada. Y ahí está el pasaje dejándonos ver claramente que el favor de Dios era con un pueblo que él había escogido. Brevemente. ¿Y ahora qué significa todo esto? Ahora, ¿qué enseñanza nos trae todo esto a nosotros? ¿Qué significa esto? Usted seguramente está diciendo que está tremendo, yo no hallo que no puede enseñar. Posiblemente alguien esté diciendo eso, pero posiblemente no.
Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto que hemos dicho? Enseñanza. Que nosotros, como nuevo pueblo, nosotros como iglesia del Señor, nosotros que hemos abrazado la fe cristiana, hermano, esto significa que no necesitamos convertirnos al judaísmo como algunas iglesias lo enseñan. Dígalo otra vez, pastor. Que nosotros, como nuevo pueblo del Señor, como hemos abrazado la fe cristiana, no necesitamos nosotros volvernos o tenernos que unir al judaísmo para entonces recibir las bendiciones del Señor. No, esa es una gran enseñanza. Eso es una gran enseñanza para nosotros que se desprende de este pasaje. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias que están enseñando que si no te unes al judaísmo, estás perdido, estás perdiendo el tiempo allí? No es eso cierto, que ha estado de moda eso. Si no te unes al judaísmo, estás perdido, no cuentas con la gracia de Dios. Y estas iglesias hasta enseñan, hermano, a hablar en hebreo, y que el saludo sea en hebreo, y las vestimentas sean en hebreo, y hasta ciertos ritos en hebreo. Y que si no haces esto estás perdido. Y si no haces esto no tienes la gracia de Dios. No cuentas con la gracia de Dios. Hermano, y hasta las vestiduras del ministro tiene que ser desprenderse del judaísmo. Y saben más todavía, hasta celebran las fiestas judías. Y van pendientes del calendario judío. Y que hoy es la fiesta de no sé qué. Para ustedes es un día pesado de trabajo, pero para ellos es una de fiesta. Hermano, es necesario entender que nosotros somos un nuevo pueblo adquirido por el Señor. Un pueblo que antes no era pueblo. Un pueblo que antes no existía. ¿Qué nos desprende el pasaje? Que no necesitamos volvernos nosotros a los hebreos y para las prácticas religiosas y todo lo que ellos hacen. Y esta gente le hace creer, hermano, a los demás que le hace creer que si no adopta las prácticas del judaísmo, no está en nada. No está en nada. Pero, y ellos llaman a hacerse israelita espiritual. Y lo cierto es que la Biblia no habla de eso, hermanos. La Biblia es clara y lo que nos presenta es que después que Cristo vino y fundó la iglesia, esto vino a ser un nuevo pueblo, uno que antes no existía, pero que ahora el Señor lo formó de donde no había nada, hermanos. Por eso, hermanos, no necesitamos convertirnos al judaísmo ni adoptar sus prácticas. Somos un nuevo pueblo. ¿Sabe qué dice Efesios 2:14? Que es importante entender la palabra, hermano. El día de mañana que le vengan a decir a usted que usted está perdiendo el tiempo y que vaya allá y que hasta se ponga la gorrita acá y que todo. Hermano, usted tiene que estar bien definido, bien claro, que nosotros hemos sido llamados a formar parte de un nuevo pueblo, uno que antes no era, pero que ahora es. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 14. Vamos a leer más adelante. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? El judaísmo y los gentiles. El mundo siempre estuvo dividido en gentiles y judíos. ¿Sí o no? Todo el que no es de la descendencia de Abraham, todo el que no es judío de nacimiento, le guste o no, gentiles. ¿Usted es su papá judío? ¿Viene de su papá judío o algo por ahí? No. Nosotros, todos los que estamos aquí, gentilazos. Gentiles de primera. Gentiles. Nosotros estábamos igualitos a la mujer sirofenicia. Igualitos. Sin ningún privilegio. Mire, hermano, estábamos totalmente. Nosotros éramos tenidos como gente inmunda, gente incircuncisa. No tiene ningún derecho. Dios a quien favorecía era al pueblo escogido Israel. Pero a todos nosotros, hermano, estábamos más que perdidos. Hubiéramos vivido en los tiempos de Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento,
solo hubiésemos escuchado de lo que se hacía por allá. Y si hubiéramos estado en el entorno peligroso, ya nos hubiésemos ido. Nos hubiera mandado Dios a todo el ejército de Josué y hubieran acabado con nosotros, hermano. Hasta nuestros ancianitos y nuestros hijos. Hermano, un desastre, porque Dios favorecía a Israel. ¿Estamos hasta aquí, mis amados? Por eso, hermanos, tengamos claro, usted no necesita cambiarse. Cuando alguien le venga a querer decir que véngase, que aquí está, y que usted tiene que tener claro que nosotros lo que somos es el nuevo pueblo del Señor. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Somos de linaje, somos un nuevo linaje. Leíamos todavía, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de gentiles y judíos, hizo, ¿qué hizo? Hizo a uno. ¿Y quién es ese uno? La iglesia. ¿Quién es ese que solo se hizo uno? De ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo a uno. ¿Cuál es? La iglesia. Derribando la pared intermedia de separación. Continuemos hasta el 18. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre, la iglesia, uno solo, la iglesia, haciendo la paz. Continuamos 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿No es cierto acaso que la iglesia del Señor está compuesta de gentiles como también judíos, hermanos? Los que han abrazado esta fe, y lo que hemos venido a hacer ahora es un solo pueblo. El pueblo, y ahora, hermano, siendo este pueblo de los cuales nosotros somos participantes, ahora nosotros somos a quienes el Señor dijo: ya no es asunto más de ritos y prácticas y todo esto. Ahora me voy a edificar a un pueblo con nuevos requisitos, con nuevas formas, una nueva manera de tratar con este pueblo. Y ese es el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia, que vamos a continuar viendo todavía. Mire, de ambos pueblos hizo uno nuevo. Y lo hemos visto, la iglesia, un nuevo hombre. Sabían, hermanos, que el apóstol Pablo tenía clarito, pero clarito todo esto. El apóstol Pablo, ¿era gentil o era hebreo? Al 100%, más hebreo que cualquiera otro que se dice. El apóstol Pablo dice, él mismo dijo en su testimonio: yo soy hebreo de hebreos, dijo Pablo. En cuanto a la ley, en cuanto a esto, soy más hebreo que cualquiera. Hebreo de hebreos, dijo el hombre. ¿Sí o no lo dijo? Hebreo de hebreos, dijo. Pero sabía que el apóstol Pablo, teniendo la iluminación del Espíritu Santo, hermano, el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama, el apóstol Pablo lo que hizo, que entendió bien claro todo esto. ¿Y saben qué hizo el apóstol Pablo? Hasta renunció al judaísmo. Hasta renunció al judaísmo. ¿Cómo así, pastor? Explíquelo más. Claro que sí. ¿Acaso no es el apóstol Pablo el que dijo: de aquí para adelante ese calendario de prácticas religiosas? ¿Sí o no? Dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñaba que no se siguiera más el calendario religioso del judaísmo. De aquí para adelante, dijo, ya no hay, ¿se recuerdan? El apóstol Pablo enseñó claramente, hermano, eso de guardar el sábado. El apóstol Pablo llegaba a la sinagoga donde estaba ahí, pero por lo demás el apóstol Pablo, para él era como nosotros, en el sentido de que la gloria era para Dios todos los días. No solamente llegaba el sábado como estaba la costumbre judía. ¿Acaso no fue el apóstol Pablo el que reprendió a Pedro y le dijo: ¿qué te pasa, Pedro? Enseñándole a los judíos que tienen que circuncidarse todavía. ¿Qué te pasa a ti, Pedro? Que me sorprende, Pedro. Si has andado con el maestro, tienes que saber más que yo todavía. Dice la Biblia que Pablo reprendió a Pedro. Y el apóstol Pedro dice que reconoció, porque el apóstol Pedro se estaba uniendo a aquella enseñanza al judaísmo de que para ser el verdadero pueblo tienes que circuncidarte todavía, y hacer seguir prácticas del judaísmo. El apóstol Pablo dijo: no, Pedro, no es así la cosa. El asunto es por fe, es por gracia. ¿No te das cuenta que es un nuevo pueblo? Gloria a Dios, hermano. ¿No te das cuenta que es un nuevo pueblo? Le dijo. Si este es un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo. Ahora tenemos nosotros somos una descendencia nueva, dice Pablo. Nosotros somos un linaje nuevo. Antes no éramos pueblo, pero ahora dice, somos otro pueblo. Somos un pueblo nuevo que antes no existía, pero que ahora contamos
con la gracia, con el favor de Dios. Ahora, hermanos, si nosotros tradujéramos esto, fuéramos a ver que así como Israel en todo el Antiguo Testamento contaba con el favor de Dios para todo, ahora quien cuenta con el favor de Dios, a quien los ojos del Señor están atentos, ¿sabe a quién es? A su pueblo, a su iglesia, a su amada, aquel pueblo que Él formó, que Él fundó de la nada, que éramos gentiles, perdidos y paganos y no éramos nada, pero ahora somos su pueblo especial, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Y se nos ha dicho, son linaje santo, linaje escogido, linaje escogido. Otra vez, usted nunca necesita volverse al judaísmo, nunca. Así le venga a hablar un gran maestro que usted diga, qué bárbaro, este es un gran doctor, este hombre sí sabe tanto, y que le muestra aquí, le muestra allá. No, aquí está la Biblia, sencillo. En una prédica como esta, tan sencillo. Usted no necesita salirse del pueblo que ha escogido. Este pueblo es el pueblo de Dios, y no necesitamos unirnos allá a las prácticas del judaísmo. Digo por si acaso, no vaya a ser. No vaya a ser que el día de mañana salgamos con cosas raras. Ya, si con todo este conocimiento que estamos diciendo se quiere ir, bueno, entonces ya lo que le vamos a decir, que le vaya bien. Ya el asunto está explicado. Aquí ya está dada la explicación. Y el que escoge ese camino es porque quiere. Pero nosotros tenemos claro que nosotros somos del pueblo, del nuevo pueblo del Señor. El que no era pueblo, gentiles éramos, perrillos nos habrían dicho en otro tiempo, pero ahora el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. ¿Se recuerda? No, tremendo. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro le está diciendo al cristianismo, le está diciendo, hermanos que van huyendo de la persecución, sepan que ustedes no son cualquier cosa, ustedes son linaje escogido. Pero después de tener claro que eran linaje escogido, cierro esto. Hay mucha gente que quiere volver al judaísmo y ni siquiera, mire, somos salvadoreños de hueso colorado y andamos queriendo llamar judíos. Otro mexicano de hueso colorado, hondureño igual, y queremos llamarlos que ahora somos judíos, estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca va a ser judío si su papá no es judío. El linaje del judaísmo estaba claro, venía por descendencia de Abraham. Bueno, hermanos, está claro lo del linaje. Ahora hablemos del sacerdocio un poquito. Ahora veamos el sacerdocio. El sacerdocio. Habiendo dicho del linaje, ahora veamos lo del sacerdocio. El sacerdocio, cuando el apóstol Pedro dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, y luego dice real sacerdocio, real sacerdocio, real sacerdocio. El llamarle Pedro al nuevo pueblo, al cristianismo, llamarle y decirle, ustedes son real sacerdocio, nosotros somos ahora real sacerdocio. Otra vez, para aquel pueblo nuevo, aquello sonaba como una bomba. ¿Y cómo es esto? Y no lo podían comprender otra vez porque se reconocía perfectamente que el pueblo con sacerdotes era los israelitas. Esto también fue causa de revolución y un serio problema. Rápidamente, ¿qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los sacerdotes del judaísmo? ¿Qué hacían? Primero, para ser sacerdote auxiliar, pero para ser el sacerdote auxiliar, ni siquiera somos sacerdotes, sino el auxiliar, el ayudante. Para ser sacerdote había que ser perteneciente de nacimiento a la tribu de Leví, ¿verdad que sí? Para ser sacerdote tenía que ser de nacimiento perteneciente a la tribu de Leví. Si quería ser sumo sacerdote, ni siquiera, no era suficiente ser parte de la tribu de Leví. Para ser sumo sacerdote, yo tenía que venir de mi papá Aarón. La única manera. Así fuera judío, así yo fuera de la tribu de Leví. Si no venía de mi papá Aarón, estoy perdido, no puedo ser sumo sacerdote. No había forma. Entonces, otra vez, ¿qué hacían los sacerdotes dentro del judaísmo? Era o tenía que ser de nacimiento parte de la tribu de Leví.
Tenía que ser de la tribu de Leví hasta, hermanos, y hasta podía ser judío. Y si no era de esa tribu, no podía ser sacerdote. El sacerdocio era solo para los levitas. Y no había nadie más, por tanto conocimiento que tuviera, por tanta formación teológica que tuviera, dominara la Torá de pe a pa, no importaba. Si no era levita, no podía ser sacerdote. Ahora, ¿qué más? Rápidamente, ¿qué hacían los sacerdotes? Eran los que servían en el tabernáculo, eran los que le ayudaban al sumo sacerdote, eran los que hacían todos los oficios en el tabernáculo, los que hacían todo lo necesario en el tabernáculo. Y cuando ya fue el templo de Salomón, dado los planos por David, eran los que ministraban en el templo de Salomón. Los sacerdotes eran los que hacían todos esos oficios. En conclusión, eran los únicos que podían venir ante el Señor. No había otra forma. Los únicos que podían venir ante el Señor solamente eran los sacerdotes. Los sacerdotes. De allí el pueblo, todos los demás allí en la banca, no podían venir ante el Señor directamente. Tenía que ser por medio de un sacerdote. Y es que el judaísmo era así, hermano. El judaísmo era un sistema así de sacerdotismo. Lo que era el judaísmo era un sistema que así funcionaba. Usted no podía ir directamente a Dios. Por ejemplo, vamos a decir que, vamos a pensar, ¿qué hacía un israelita cuando pecaba? ¿Qué hacía cuando un israelita decía, he pecado, asesiné a alguien o no? Bueno, tal vez no tanto así, pero un pecado. ¿Qué hacía un israelita? He pecado, he hecho mal, he pecado. ¿Saben qué hacía el israelita para poder obtener el perdón? ¿Qué hacía el israelita? El israelita buscaba ya sea una oveja, un cabrito, o podía ser harina, una medida de harina, o podía ser una medida de aceite, o podía ser parte de la cosecha, o por último, si era tan pobre, se le permitía llevar una palomita, y esta palomita, y venía donde el sacerdote y le decía, señor sacerdote, yo he pecado delante de Jehová, yo quiero que usted haga expiación por mí. Y venía el sacerdote y tomaba el animalito, venía el sacerdote y le decía, bueno hijo, vamos a hacer el ritual de la expiación. Y venía el que había pecado y ponía las manos sobre el animalito. Y cuando ponía las manos sobre el animalito, el sacerdote recibía aquello y tomaba el animalito, lo sacrificaba y se iba hacia adentro y le decía, espérame aquí, ya vengo. Y se iba el sacerdote y ofrecía aquel sacrificio de aquel animalito, lo ofrecía a Jehová. Y después que lo había ofrecido a Jehová, venía y salía otra vez y le decía, ya hijo, ya te puedes ir, ya tu pecado ha sido expiado tu pecado, ya hijo, ya te puedes ir en paz, que la paz del Señor sea contigo, vete por tu camino. Y lo dejaba ahí. Así era el asunto en el Antiguo Testamento. Ese era el papel de los sacerdotes. Y lo hemos sabido y lo sabemos bien cómo era ese asunto, que así venía. Le decía, hijo, tu pecado ha sido redimido, ya te puedes ir en paz. Pero ¿quién pedía el perdón? Era el sacerdote. Quien pedía el perdón era el sacerdote. El hombre pecador no tenía acceso directo. Y sabe, hermano, lo mismo era para pedirle bendiciones a Jehová. Había que ir donde el sacerdote, y el sacerdote le daba la bendición y le decía, número 6:22, la bendición sacerdotal, como dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová, la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro. No, ya me torcí el asunto ahí, pero si lo presentara, viéramos que la bendición sacerdotal, Números capítulo 6, verso 22, encontramos la bendición sacerdotal. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? La bendición sacerdotal, y eso era para cualquier cosa, para todo, hermano. Había que ir donde el sacerdote porque nadie tenía acceso directo a decirle al Señor, Señor, y presentarse eso directamente. No se podía. Qué cambios los que hemos ido dando, hermanos.
¿Por qué cree usted que los israelitas no faltaban a las fiestas? La fiesta de Sukkot, la fiesta de esto, la fiesta de lo otro. ¿Por qué no faltaban los israelitas a la fiesta? ¿Por qué no faltaban? Porque en las fiestas, por ejemplo, todo Israel era tremendo dependiente de la agricultura y ganadería. ¿Verdad que sí? Tremendo agricultor, cosecha. Y había el tiempo cuando el sacerdote, cuando ya se acercaba el tiempo, cuando la lluvia iba a venir, había que preparar la tierra y había que sembrar. Era necesario celebrar la fiesta y allá se iba donde el sacerdote y recibir la bendición del sacerdote para que la semilla que se sembrara y todos los cultivos que iban a haber ese año fueran prósperos, fueran de bendición grande, hubiera mucha cosecha. Por eso que los israelitas no se perdían fácilmente una fiesta, porque la creencia era que ir allí y recibir la bendición del sacerdote era para que le fuera bien en toda la cosecha. Conclusión y rápidamente. ¿Qué enseña todo esto? Voy a invitar al hermano del instrumento que si viene ya, porque con dos nos vamos a quedar, porque ya avanzó un poco el tiempo y también no podemos cansarnos. El apóstol Pedro está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando dice real sacerdocio, lo acabamos de estar mirando, que el real sacerdocio significa, o qué enseñanza trae para nosotros hoy, que ya en el nuevo pueblo, el pueblo del Señor ahora, la iglesia, el cristianismo, la iglesia, significa, cuando dice Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, quiere decir que nosotros ya no necesitamos de andarle pidiendo de favor a alguien más y diciéndole, señor sacerdote, por favor, mire, yo he pecado contra Jehová. Le confieso que yo he hecho esto, lo otro y lo otro, y andarle descubriendo todas nuestras maldades. Miren, y andarle confesando y descubriéndole todas nuestras sinvergüenzadas, hermano. Y andarle diciendo todo aquello, y aquel viene y toma aquello, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, la enseñanza para nosotros, el beneficio que tiene el nuevo pueblo. Por eso el tema que puse, grandes privilegios de la iglesia. Uno de los grandes privilegios es que nosotros ahora no necesitamos andar yendo a donde alguien decirle, don fulano, por favor, interceda por mí. Mire, don fulano, pídale a Dios que me bendiga en esto. Pídale a Dios que perdone mi pecado. Pídale que... No, ahora el asunto es directo, hermano. Si ahora usted peca, usted se siente que ha fallado horriblemente delante del Señor, la paz se le va, hermano, y usted se siente inmundo, se siente miserable, se siente sucio, y la paz, el gozo de la salvación se va, y hermano, una cosa horrible. Usted tiene toda la libertad, una gran puerta donde basta con que usted se arrodille delante del Dios del cielo, hermano, confiese su pecado y el Señor lo perdona. Y eso lo puede hacer en su casa, en el closet, en el monte, donde usted se le ocurra. Usted tiene acceso directo. Por esto, hermano, que el apóstol Pedro está queriendo que este nuevo pueblo tenga conocimiento de su identidad, de sus privilegios, de lo que significa, de lo que ahora son. Por eso les dice, mas vosotros ahora sois real sacerdocio. Ya no ocupan andar yendo a buscar allá. Ahora ustedes mismos son. Ustedes tienen acceso directo al Padre. Realmente son cosas, hermanos, que si uno analiza cómo ha venido la historia, realmente nosotros contamos con grandes privilegios. Con grandes privilegios que antes era bien complicado, era bien difícil. Pero hoy el asunto es otro. Y sabe, hermanos, que aquí miramos dos, ¿verdad? Pero ya terminamos. Y ahora seguía nación santa. ¿Qué es nación santa? Santa, una nación santa, nación separada,
nación puesta aparte, nación que ha sido escogida para algo. La he puesto aparte a esta nación. Hermanos, a nosotros como nación santa, el Señor no nos mira como mira a toda la humanidad. Nosotros somos vistos, hermanos, con algo especial ante los ojos del Señor. Nosotros no somos cualquier cosa, somos un pueblo, hermano, especial. Sabe que el Señor mira a la humanidad y la mira con ojos de misericordia, como todo el mundo, hermano, como se beneficia el asesino, el delincuente. Pero a nosotros, al pueblo del Señor, a la nación santa, el Señor la mira con otros ojos. La mira, hermano, de manera especial. La mira el Señor, tanto que, bueno, es un serio problema meterse con la nación santa. Pero, hermanos, quisiera cerrar estando de pie y vamos a orar. Quedémonos con esto aquí. Y el pueblo adquirido por Dios, tremendo la manera en que fue adquirido allá en Egipto, la manera en que el Señor lo adquirió. Pero dejémoslo allí. Vamos a orar, hermanos, porque así cerremos esta prédica y enseguida vamos a pasar a abrir el tiempo de lo que es la Santa Cena para hoy. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has presentado en esta hora, donde entendemos, Señor, que somos un nuevo pueblo y que no necesitamos, Señor, unirnos a aquella práctica del pasado, del judaísmo. Ahora, Señor, nosotros somos el pueblo especial, el pueblo con quien, Señor, aunque es verdad que no has dejado al Señor, a los hebreos, no has dejado a Israel, porque vas a volver a tratar con ellos. Pero, Señor, por ahora somos un nuevo pueblo con el cual, Señor, has escogido y con el cual, Señor, llevas adelante este plan, Señor. Señor, gracias por aquel día en que nos hiciste linaje escogido y nos hiciste real sacerdocio, y todo esto fue a través del sacrificio que tú llevaste en la cruz del Calvario. De otra forma no hubiese sido esto posible. Solo ha sido a través del sacrificio que tú realizaste allá en la cruz del Calvario. De esta forma, haciendo dos pueblos, haciendo un pueblo donde eran dos pueblos, haciendo uno de ambos pueblos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Que tu enseñanza para nosotros quede grabada en nuestros corazones y quede claro, Señor, que no necesitamos más que, Señor, entender la enseñanza tuya plasmada aquí en nuestra Biblia. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ahora pasaremos, Señor, al tiempo de participar de lo que es este momento especial de remembranza, la Santa Cena. A partir de este momento, hermanos, vamos a pasar a lo que es la participación.